Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la conversación del miércoles. La conversación del miércoles es un espacio de formación ciudadana y de formación intelectual que propone la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Lo hacemos así porque estamos convencidas que es a través del diálogo, el debate, el encuentro, desde donde podemos construir una sociedad más justa, más dialógica y con otros referentes. La conversación del miércoles tiene distintos momentos para poder proponer esa formación con la que invitamos pues a la ciudadanía. Tenemos esta que es la conversación pública que realizamos el primer miércoles de cada mes, un tema distinto con personas, invitados e invitadas con quienes nos acompañamos para pensar. También tenemos un grupo de estudio que es el último miércoles de cada mes y precede a la conversación pública. Eso es para invitarles a quienes de pronto están viendo esta conversación y no saben que existen los otros espacios, pues que también pueden estar ahí para seguir rumiando, pensando y conversando. Cada año la conversación del miércoles traza un ciclo, que es una sombrilla, un paraguas a través del cual a modo de problema pensamos distintas cosas que nos suceden, que nos involucran, que nos interpelan, que hacen parte de nuestra vida cotidiana. El ciclo de este año se llama Nuestra vida cotidiana, resistir en la incertidumbre. Y bueno, creo que ha sido un problema muy jugoso, muy confrontador, porque hablar de la incertidumbre hoy, en una época que creo yo que como ninguna otra, nos pone ante ese vilo del futuro, una cantidad de inseguridades que rodean nuestra vida, pues cotidianamente nos tenemos que ver con esas incertidumbres que pueblan nuestra vida. También hemos hablado de las resistencias, porque pues la vida no solo se hace con todo eso pues que son como sombras, sino que la vida también se hace con las esperanzas, con las posibilidades. Y bueno, el tema de hoy, que es uno que se mueve entre la resistencia y la incertidumbre, es el miedo y otras emociones políticas. Anterior a esta conversación de hoy también hemos hablado del feminismo, de la cultura, de la economía, del trabajo, de la educación y hoy le tocó el turno al miedo. En ese cruce que hemos trazado entre resistencia e incertidumbre. Antes de invitar a pasar a las invitadas con quienes estaremos hoy conversando, quisiera leerles cuál fue la invitación que nos llegó hoy, que nos llegó para esta convocatoria, para esta reflexión a la cual esperamos pues ustedes también puedan participar activamente a través del chat. Y dice esta invitación: en medio del ciclo que nos ha acompañado este año, nuestra vida cotidiana, resistir en la incertidumbre, llegamos al mes de octubre con un nuevo tema, uno que puede ser tan cotidiano como incierto, que puede estar habitando en lo más profundo de nosotros y nosotras, que nos exige y nos llama a resistir. Se trata, pues, del miedo y otras emociones políticas, aquellas que nos pueden llevar a preguntarnos por nuestros aspectos más subjetivos e individuales y cómo estos se vuelven puertas para un ejercicio democrático, colectivo y esperanzador. Y vienen acá las preguntas que hoy estaremos pues movilizando y poniendo en el centro. ¿A qué o a quién le tenemos miedo? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Qué sentimos cuando decimos tener miedo? ¿Por qué se nos instala un miedo? ¿Cómo lo vivimos y lo pensamos para hacer de él un acontecimiento político? Preguntas graves en épocas donde el miedo se agita y se instala y se promueve. Son solo unas cuantas preguntas para comenzar este tramo de nuestro camino, teniendo en cuenta que en este también aparece la ira, el odio y la envidia, como emociones que tienen efectos en nuestros vínculos sociales. Pero también cabe preguntarnos aquí, ¿qué hay después del miedo? O más bien, ¿cómo acompañar al miedo de emociones que nos hablen de esperanza? ¿Cómo el amor y la confianza llegan a caminar con el miedo para sembrar relaciones más vinculantes entre las personas que habitamos una sociedad?
Esta es la invitación que tenemos para hoy, para conversar, para dialogar, para reflexionar, para hacer que eso que está ahí, tan presente, tan concreto muchas veces, eh, ni nos referimos a eso ni lo ponemos como un tema de reflexión, sabiendo que nos incumbe tanto. Esta invitación pues nos la hace Laura Giraldo, que es la conversadora de este mes. Laura es miembro de Corpo Zuleta, ella es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Ella nos propuso este tema y además también propuso a nuestra invitada. Estamos pues muy honradas de contar con su presencia. Ella es Ángela Calvo de Saavedra, es doctora en filosofía, profesora emérita de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, miembro del Consejo de Regentes PUG y de la Hume Society. Con ella dos estaremos tejiendo esta conversación y luego a través de los comentarios en el chat, pues habrá una retroalimentación, debate, bueno, armaremos esto que ha sido siempre la propuesta de Corpo Zuleta, que es la conversación ciudadana entre pares sobre temas que nos involucran. Muchas gracias por estar acá, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Y antes de arrancar con la conversación, pues agradecer al Ministerio de Cultura, que a través del Plan Nacional de Concertación apoya en parte el desarrollo de este proyecto. También agradecer al equipo de trabajo de la conversación del miércoles, un equipo que se mueve durante todo el año para que existan las distintas actividades que realizamos, que ya les he comentado, tenemos la conversación pública del grupo de estudio, pero además también tenemos nuestra publicación Combates en la Cultura, una serie de ensayos que a través de nuestra página web pueden acceder a ellos y también nuestro podcast que tiene el mismo nombre y este año está estrenando su tercera temporada. Entonces, para que también accedan a esto, muy recomendadísimo a través de nuestra página web. Y bueno, no siendo más, le doy la bienvenida a Laura, a Ángela. Les dejo con su bella conversación, con todas las preguntas provocadoras que Laura nos invitó a pensar y por supuesto la perspectiva tanto experimentada como elaborada por la profesora Ángela. Muchísimas gracias y bienvenida Laura y Ángela. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias pues a Elizabeth por esta buena y también enriquecedora presentación que nos ha hecho de este tema, esta introducción que nos hace y también la presentación pues que hace de nosotras. Y bueno, yo como que respiro profundo para comenzar, para darle lugar pues también a esta conversación que la queremos hacer, no, obviamente no entre nosotras dos solamente, sino también con todas las personas pues que se están conectando a la conversación del miércoles en esta noche, que bueno, por aquí por Medellín está pues bastante fría, como han estado pues como los últimos días también. Entonces, agradecerles igual por estar, por interesarse y por compartir también un rato con nosotras el día de hoy para hablar sobre el miedo y las emociones políticas. Entonces, bueno, quiero darle en este momento para que ella también nos salude, les salude y entonces en un momento ya también comenzamos a conversar y a darle lugar al tema. Entonces, profe Ángela, nuevamente bienvenida. Bueno, yo empiezo por agradecerles. Realmente no conocía la corporación, la conocí a través de Laura y me parece que la invitación está clara. Dos cosas que me interesan particularmente porque creo que en ellas se teje la esperanza social. Lo primero, que no es una conferencia, sino es una conversación. La conversación tiene una característica peculiar y es que la conversación abre el mundo. La conversación muestra las múltiples perspectivas sobre lo mismo y por principio es incluyente. En la conversación no hay ganadores ni perdedores. Foucault decía que hay que diferenciar la conversación del espíritu del polemista, en el cual ya de antemano uno cree tener la verdad y lo único que hace es tratar de defenderla, y el espíritu del polemista lo que hace es que cada quien se recrudece en su propia posición, que es lo que nosotros vemos en la polarización política creciente en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, creo que la conversación es lo que
lo que porta civilización, lo que porta cultura política. Y el otro punto que resalto también de la presentación es que esto no es un entretenimiento social, aunque también, y no está mal que lo sea, pero es un intento de forjar ciudadanía. Nosotros estamos acostumbrados al concepto de ciudadanía montado en la relación individuo-estado, pero yo creo que esa ciudadanía estrictamente legal, jurídica, política en el sentido estrecho de la palabra, hoy no convoca. Estamos ante una condición que es el neoliberalismo capitalista, en el cual la política ha erosionado su espacio para darle lugar a la gobernabilidad del mercado. Entonces, en esa esfera, yo creo que hay dos posiciones, creo que nos vamos por la segunda. La primera es el escepticismo y la apatía política, la concepción instrumental simplemente de que yo como ciudadano pasivo espero del gobierno seguridad y beneficios y no aporto absolutamente nada en compromiso para la construcción de lo común. La otra ciudadanía, que es lo que se ha llamado hace unas 3 décadas, nuevas ciudadanías, lo que ha hecho es exactamente lo que ustedes, en lo que ustedes contribuyen, que es politizar el espacio de la vida cotidiana. Es decir, hoy los jóvenes están agenciando un lugar en su historia, están agenciando la posibilidad de expresar sus afectos, su cuerpo, su sexualidad, su territorio, apropiarse del espacio público de manera distinta, no convocando ni demandando nada del Estado, porque son escépticos frente a ello, sino más bien interpelando a sus ciudadanos a dónde nos está doliendo la vida cotidiana y cómo podríamos vivir mejor y convivir juntos. En ese escenario me parece fascinante intervenir y colaborar con esta iniciativa tan sólida para pensar ciudadanía. ¿Y por qué hablar de las emociones? Hay una idea que podríamos utilizar de premisa. No vamos a hablar de las emociones como simplemente desde una perspectiva psicológica, sino vamos a tratar de pensar las emociones políticas de la mano de una autora que tal vez es una de las filósofas políticas y morales contemporáneas más importantes, que es Martha Nussbaum, y ella parte de una premisa que ya estaba presente, digamos que históricamente en todas las batallas políticas, pero que hay que ponerla teóricamente bien formulada. Y es que las estructuras institucionales y las leyes son cruciales para la estabilidad social, pero no pueden hacerse efectivas ni sostenerse sin los corazones y las mentes de las personas. Esto es un compromiso ciudadano muy fuerte porque estamos pensando en una democracia no como sistema político de representación, ni siquiera como una cultura, como lo pensaba John Dewey, sino estamos pensando que la democracia y la crisis de la democracia anida en el corazón de todos nosotros. Sin ciudadanos comprometidos por buenas razones y no por coacción, con un proyecto común es imposible la estabilidad de la democracia. Entonces, la premisa es esta: los principios políticos, los buenos como los malos, pero vamos a pensar en principios de justicia y reconocimiento recíproco, que es un poco el sentido de la democracia, necesitan el soporte emocional de los ciudadanos para asegurar su estabilidad en el tiempo. Y todas las sociedades decentes es un concepto de John Rawls que capitaliza Nussbaum, son sociedades que aspiran a la justicia, pero que aún están marcadas por tremendas desigualdades y tremendas jerarquizaciones. Yo pienso y espero morirme con esa esperanza que Colombia cabe dentro de las sociedades decentes. Estamos en el borde de perder ese lugar, pero creo que hay que potenciar que no somos sociedades todavía bien organizadas, pero que sí tenemos una aspiración normativa
que da sentido a vivir acá. Entonces, las sociedades decentes tienen que cultivar emociones proclives al igual respeto por la dignidad de todo ciudadano. Esta premisa es la premisa del liberalismo moderno, digamos que fue lo que abrió al Estado de Derecho democrático, y es que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su clase social, de su opción de género, de su etnia, de su religión, de su sexualidad, tienen igual dignidad y valor por el hecho de que compartimos nuestra humanidad. ¿Y en qué se basa esa igual dignidad? Se basa en que todos tenemos dos poderes morales sumamente importantes que hay que desarrollar, que hay que forjar en una cultura política pública, y es que todos tenemos el poder de lo racional, y por racional entendemos que todos tenemos un proyecto de vida, diseñamos un proyecto de vida de acuerdo a valores y fines propios y aspiramos a poderlo realizar en la sociedad. Cuando digo todos, no estoy pensando en las élites educadas, estoy pensando en todos los seres humanos. Se preguntan frente a su vida concreta, cotidiana, cuál es la mejor forma de vivir y qué vida valdría la pena de ser vivida. Esa pregunta atraviesa la historia de uno, por supuesto que la vida entera es un relato de búsqueda. Uno no puede definir la vida buena en un cartoncito y pegarlo detrás de su vida y como si fuera un paraguas. La vida buena se va movilizando a partir de los encuentros y desencuentros con otros, a partir de las situaciones sociales y políticas que uno ha tenido que vivir. Pero también tenemos otro poder moral, que es el poder de lo razonable, y es que todos tenemos una intuición de justicia, porque tenemos el capital social de por lo menos 3 siglos de Estado democrático de derecho, al menos formal. Entonces, todos podemos ser cooperadores sociales, es decir, todos podemos ser ciudadanos. Entonces, desde ahí surge la idea de que ningún principio político puede funcionar sin el apoyo convencido de los ciudadanos. Pero la ciudadanía no es un dato, la ciudadanía no es simplemente una marca geográfica. La ciudadanía es un proceso, son un conjunto de prácticas, de hábitos, de valores, de actitudes, de formas de pertenencia que, por supuesto, hay que forjar. Ahí es donde entra el lugar central de la educación, y por educación no vamos a entender solamente, aunque también, las instituciones formales, por las que uno pasa más o menos 15 años de su vida, sino la educación de la cultura política en que uno habita. Entonces podemos decir que las personas tienen las emociones de las instituciones en que habitan. Entonces fíjense ustedes que con esto estamos armando como la estructura de una sociedad estable fundada en 2 pilares. Por un lado, hay principios de justicia, y yo creo que nuestra Constitución en eso es suficiente. Lo que pasa es que habría que realizarlos, que esa es otra tarea, esa es la tarea histórica de los ciudadanos. Y el otro pilar es las emociones políticas de los ciudadanos, que constituyen el apoyo, la crítica, pero también la posibilidad de solidez y de estabilidad social. Entonces, si entendemos la sociedad estable a partir de esos 2 pilares, entenderemos que las emociones no son algo marginal, digamos que algo absolutamente privado, sino que todas las sociedades están llenas de emociones, y habría que hablar un poquito de qué son emociones. Pero bueno, en eso avanzaré. Si toda sociedad está llena de emociones, entonces la pregunta es cómo capitalizar las emociones para la construcción ciudadana, cuando también escuchamos todo el tiempo que incendiar las emociones, incendiar el miedo, ocasiona desastres. Un ejemplo tal vez cercano es el plebiscito del proceso de paz, donde la consigna
que despertó el miedo y suscitó que ganara el no, cuando yo creo que muchos esperamos que el sí iba a ganar de manera avasalladora. Creo que fue una experiencia de desencanto social. Era suscitemos el miedo porque el proceso de paz es la entrada del castrochavismo en nuestro escenario. Entonces, y fíjense cómo a partir de ahí se desarrollan eventos, acontecimientos y un poco la historia se va poblando del miedo político, y el miedo político es muy peligroso porque es el detonante de otras emociones que son totalmente obstáculo para la democracia y que tenemos que luchar por mantener a raya. Afortunadamente, nuestra geografía emocional es bastante amplia, hay que imaginársela como un arpa con muchas cuerdas, y así como tenemos emociones que son obstáculo tremendo para la democracia, igualmente hay en nosotros recursos emocionales que podrían ser proclives a la democracia, entendida muy en líneas generales como la inclusión de todo otro y como el aprecio social igual por la dignidad de toda persona. Con esto dejaría la introducción y la motivación para esta charla. Realmente estoy muy contenta de estar con ustedes y cuenten conmigo en lo que les pueda colaborar de aquí para adelante. Muchas gracias. Bueno, profe Ángela, sí, nos acabas de hacer pues como una introducción bastante amplia para este momento de conversación, que la idea es que podamos ir como desmenuzando un poquito en el tiempo pues que tenemos de este conversar, que van siendo pues como unos 40 minutos, para ya más adelante pues conversar también con las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través también de comentarios y preguntas que nos dejen pues como por el chat. Entonces, bueno, hay un panorama, como se pueden dar cuenta, inmenso para conversar, que quizás pues este ratico que tenemos no va a ser suficiente, ¿cierto? Yo quiero devolverme un poco, entonces, cuando comenzamos a hablar del tema de las emociones y de esa caracterización de las emociones, porque nos decía la profesora Ángela que se trataba, cuando hablamos de emociones políticas, que se trataba como de pensarlas no tanto en el plano psicológico o biológico de las emociones que están intrínsecas en el ser humano por el hecho de estar aquí arrojados en este mundo, sino también como cuando éstas trascienden justamente de ese plano subjetivo, de ese plano meramente personal, digamos, a un plano social, a un plano donde es posible esas emociones ponerlas en lo público, ponerlas en el debate, ponerlas en la conversación, un poco exponerlas con otros y con otras para poder hacerlas políticas. Yo les voy a contar que yo a la propia Ángela la conocí hace muy poco en un curso de una maestría que estoy haciendo, y recuerdo mucho que una de las compañeras al comienzo del curso expresaba y decía que estaba muy emocionada explorar el tema de las emociones porque nunca las había pensado por fuera de ella, ¿cierto? Sino que solo se había encargado como de pensar las propias, las emociones que sentimos justamente en la vida cotidiana, y por eso es que estamos también hoy hablando aquí de este tema de nuestra vida cotidiana, de nuestra incertidumbre, y pensar las emociones también como algo que está tan cerca a nosotros y a nosotras en nuestra vida cotidiana, pero que no por eso dejan de ser también potentes para pensar en una transformación social, para pensar, digamos, en, como lo dice la profe tan bellamente, en un mundo que dura menos, en un mundo al que le temamos menos. Entonces, bueno, me devuelvo pues como ahí. Igual también invitarles como a que se piensen, a que nos pensemos también en este rato, justamente por esas preguntas que desde el principio les hacíamos en la invitación, esas preguntas por nuestros miedos, por a qué le tenemos miedo, a qué le hemos tenido miedo, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, que además es muy curioso porque cuando una le indaga un poco sobre el miedo, digamos a nivel histórico, pues también hay símbolos que hablan del miedo. Y aparece la máscara como un símbolo del miedo. Cuando vemos a alguien con el rostro tapado, nos puede generar miedo, aunque también pues esto puede tener muchas connotaciones, la máscara, ¿cierto? También como un asunto de protección, porque también estar así expuestos, pues también genera miedo, ¿cierto? Pero me parecía muy curioso que
justamente hablando del miedo y que estamos en un momento de nuestra vida que tenemos que ir por la calle todos y todas con una máscara. Entonces ahí también, ¿qué pasa con nuestros miedos? Se movieron de lugar porque ya estamos, pues digamos, en las mismas condiciones, o que nos genera igual salir a la calle y vernos a todos y a todas con portando una máscara. Entonces, una pregunta por esos miedos de este presente social, real, que nos atraviesa, pero también esos miedos que han sido históricos en nuestras vidas, que se han venido cultivando justamente por esos espacios en los que hemos estado, por esa interacción con el mundo en el que hemos estado, esos miedos también que se han cultivado, que están ahí y que pueden estar siendo movilizadores para acciones sociales. Entonces también invitarles a que se queden como con esas preguntitas y que si desean las puedan compartir pues también aquí por el chat. Entonces, bueno, profe, entonces como que para que continuemos, ¿cierto?, en esta conversación, ya con toda la introducción pues que nos hiciste, está la pregunta por esa caracterización de las emociones. No sé si quieras profundizar un poco más sobre ella, como ese paso entre pensar una emoción, digamos, de una forma psicológica, o esas emociones primarias que también hemos visto, por ejemplo, con el caso del miedo, que viene como desde nuestro nacimiento, cómo pasan las emociones a ser entonces políticas y hacer entonces unas emociones que nos movilicen a hacer cosas distintas. Muchas gracias, Laura. Sí, las emociones, digamos que eran miradas hasta hace unas 3, 4 décadas, como aquello opuesto a la razón, como aquello que era el peor aliado en la deliberación personal y pública, y se miraban como simples impulsos biológicos, como dice Laura, frente a los cuales era como si uno viera venir un toro furioso que lo único que hay que hacer es esconderse y dejarlo pasar. Esta versión de las emociones, ya por fortuna la neurociencia, inclusive la primatología y por supuesto la psicología, la han cambiado. Entonces las emociones, al darles un lugar político, ¿qué queremos decir? Que las emociones tienen 3 papeles centrales en la vida personal y pública. El primer papel de las emociones es que son sensores, con ese, no de censura, sino de sensibilidad. Son antenas que nos permiten saber dónde sentimos la injusticia. O sea, si no tuviéramos emociones, los dioses no tienen emociones en principio, ¿sí? Las emociones son las antenitas que nos permiten decir que hemos sido menospreciados, que no hemos sido tratados con la dignidad que creemos merecer. Entonces, si son sensores, digamos que ayudan a la deliberación. ¿Por qué? Porque las emociones inmediatamente nos llevan a pensar eso que les decía, el primer poder de lo racional, y es cuál es nuestro canal de vida buena, cuál es nuestro proyecto de vida y dónde está siendo mellado, humillado, digamos que maltratado, vejado, etcétera, etcétera. Entonces, son elementos fundamentales de la deliberación porque nos muestran que las situaciones que vivimos afectan nuestra vida. La vida humana, yo creo que una de las cosas que ha puesto la pandemia, que yo he decidido llamar un dispositivo de visibilidad, dentro de las metáforas múltiples que ha habido para nominarla, me parece que esa es más clara porque la pandemia estrictamente no ha producido nada. En 6 meses en la historia no se producen demasiados, se producen acontecimientos que lo que hacen es como una máquina de visibilidad, mostrarnos la precariedad, la desigualdad, la tremenda desigualdad social, las inequidades por las que atravesamos en todos los estratos de la sociedad, no solamente Colombia, el mundo entero. Entonces lo que la pandemia ha puesto de presente es que las grietas del sistema económico mundial son tan profundas que realmente si seguimos en esa lógica de la sociedad del rendimiento, de la sociedad de la productividad, de eso que el filósofo contemporáneo que está de moda, que es Byung-Chul Han, el coreano que vive en Alemania, que habrán ustedes visto, los títulos son muy seductores, La agonía del Eros, La psicopolítica, La sociedad del rendimiento.
ha detectado cómo hemos llegado a un mundo en que hemos perdido o hemos puesto en una condición muy paradójica el gran valor de la sociedad moderna, que es la libertad. Creemos hoy que somos libres porque se nos habla de que somos emprendedores, de que nos reinventamos, de que tenemos trabajo en casa, de que no estamos en el panóptico de la sociedad Foucaultiana disciplinar, pero hemos llegado a una situación peor, y es que somos amos y esclavos de nosotros mismos. O sea, la sociedad del rendimiento es la que nos muestra que tenemos que optimizar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, porque el único criterio del éxito es la creciente competitividad. Pero naturalmente esto genera una agonía espiritual que él llama, y los psicólogos llaman, la depresión. No es un accidente que la depresión sea la enfermedad del siglo XXI, porque evidentemente, aunque corramos, aunque nos esforcemos al máximo, hay un límite, porque somos vulnerables y somos finitos, y resulta que la experiencia es que dentro de la sociedad del rendimiento yo solo soy culpable, no hay otros culpables. O sea, si no me fue bien es porque no me esforcé lo suficiente. Entonces, en esa angustia en que vivimos, de que hay que ser absolutamente workaholic, digamos que hemos vuelto la calidad de la vida en simplemente mera vida, ¿sí? La mera vida es la supervivencia y la posibilidad de tener likes en el enjambre de la información, que no tienen nada que ver con tener amigos o con tener vínculos que no pasan por los likes, ¿no? Entonces la vida buena está tejida de amistades, de amores, de vínculos sociales y políticos que son los que dan sentido. Tener muchos seguidores, digamos que anónimos en una red, o muchos insultadores ante una opinión, realmente eso no teje la vida, pero esa es la ficción en la que vivimos. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de las emociones, como decía Laura, si bien hay una historia personal de la emoción, hay una historia social de la emoción. Entonces, cuando uno no ha sido apreciado, cuando uno ha sido menospreciado, aquí hay que pensar, por ejemplo, en comunidades que no necesariamente han sido tratadas injustamente. O sea, el menosprecio no es exactamente lo mismo que la injusticia, es un más acá o un más allá. Particularmente la comunidad que yo llamo la comunidad del abecedario, porque yo creo que la comunidad LGTBIQ, yo creo que cada vez habrá más opciones de género circulando entre nosotros. O sea, hoy la idea de que lo natural es la heterosexualidad monogámica, realmente no se puede sostener sin quedar uno de un bárbaro ignorante. Entonces, esa comunidad fundamentalmente es donde se percibe cómo una vida se malogra ante el desprecio social. Entonces, las emociones políticas apuntarían a que lográramos recuperar para todos y todas, y bueno, y todos los demás, no sé, todos, todas y todos los demás, recuperáramos la posibilidad de la estima social. Aquí hay una cuestión a la que me referiré más adelante, y es nuestra vulnerabilidad existencial. Necesitamos, para vivir bien, del aprecio de los otros en el teatro del mundo. Esto no es una cosa eterna de la que podamos prescindir. A mí me educaron con la idea de que no importa cómo te miren, cómo te traten, lo que te da solidez es tu propio interior, y eso simplemente no es verdad. Y no hay que criar a los niños con la idea de que cómo nos ven los otros no importa. La vida duele mucho al ser tratado en términos de menosprecio. Entonces, ahí las emociones cumplen ese papel fundamental de ser sensores, antenitas que nos permiten mirar esas condiciones. Entonces, le tenemos que dar un peso a las emociones. Yo diría que podemos sintetizar en 4 características la teoría actual de las emociones. Lo primero es que las emociones no son fuerzas ciegas. O sea, no son la parte, como quien dice, aunque decir animal hoy en día no es peyorativo, pero no son la parte no humana.
de nuestra psique, tienen un objeto intencional, o sea, las emociones están relacionadas con un objeto de referencia. Yo tengo miedo a la máscara, porque no sé quién es que está detrás de la máscara. De alguna manera venimos de una máscara peor. Todas estas historias que todos hemos escuchado de encuentros a través de la red, donde las personas no se ponían tapabocas, pero se podían poner toda suerte de máscaras hasta seducir a la otra persona y después inclusive matarla. Entonces, digamos que el juego de la máscara es una metáfora muy bella, porque es la idea de que no se puede confiar, digamos, en el escenario en el cual tener máscaras se convierte en la forma propia de la identidad. Es decir, las emociones se centran en algo y se centran en algo teniendo una visión de ello como algo que puede ser placentero o que puede ser amenazante, ¿sí? Cuando yo tengo miedo es que realmente la sociedad en la que vivimos tiene peligros reales, o sea, el miedo no es simplemente paranoia ni es patología mental. Otra cosa son los estados de pánico, que ya entraríamos en ámbitos ya más clínicos, pero naturalmente que el mundo es amenazante. Se estudia mucho tiempo con la sensación de que va a ser muy difícil conseguir trabajo, ¿sí? Se establecen vínculos afectivos que uno aspira que duren y sin embargo están amenazados por la absoluta transitoriedad. El relato económico y de la productividad es un reto permanente porque uno puede quedarse en la quiebra muy fácilmente, etcétera, etcétera. Toda la violencia social, toda la situación de transitar por la calle se ha vuelto, por lo menos en Bogotá, tremendamente asustadora. Creo que en eso Medellín está mucho mejor que nosotros. Y depende de la interpretación que yo haga de algo, se suscita una emoción. Si ustedes miran miedo y esperanza, son primas hermanas, porque ambas comparten la idea de que estamos mirando sobre algo que no ha pasado, ¿sí? Pero entonces el miedo se puede caracterizar como ver el vaso medio vacío, la esperanza como verlo medio lleno. Entonces, digamos que la propuesta que queremos con Laura tratar de esbozar hoy, de pronto tenemos que hacer otra sesión, cosa que me encantaría, es cómo en nuestras prácticas cotidianas podemos lanzar, hagan de cuenta, una saeta que nos permita transitar del mundo del miedo al mundo de la esperanza. Y no es un tránsito ideológico. Yo en esto sí creo que ustedes están muy bien enfocados en este ciclo. Es un tránsito que tenemos que hacer en la vida cotidiana, que es la única que tenemos. Con todas sus limitaciones no podemos saber de otra vida. El segundo rasgo de las emociones es que esto lo diferencia de los apetitos, de los deseos, ¿no? Que, por ejemplo, el hambre, pues no tiene un objeto intencional. Cuando uno no tiene hambre, si no quiere salir a comer como algo rico, uno tiene una imagen y le provoca o pescado, o carne, o frijoles, en fin. Pero cuando uno tiene hambre, uno come lo que hay, ¿no? Entonces, no es eso la emoción. El segundo rasgo es que están vinculadas a creencias. Esto es muy importante porque las emociones tienen un papel cognitivo. Es decir, las emociones no son meras sensaciones. Las emociones me dicen algo del mundo y me dicen cómo vivir en ese mundo. El tercer rasgo, que quizás es el más importante, bueno, todos son importantes, pero este es muy particular, es que las emociones en sí mismas son juicios de valor. Y más aún, no cualquier juicio de valor, son juicios eudaimonistas. La eudaimonía es una palabra griega clásica que se ha traducido mal por felicidad. Es mejor hablar, son juicios que hablan de la calidad de la vida, de la autorrealización, del florecimiento humano. Entonces, lo que nos muestran las emociones es cómo los objetos externos que no controlamos son decisivos para nuestro bienestar. Entonces, con las emociones reconocemos nuestra carencia
y nuestra necesidad de cosas y de personas de un mundo que escapa a nuestro pleno control. Esto es importante tenerlo presente porque esto es lo que nos conecta las emociones con la vulnerabilidad. Es decir, lo más importante del mundo no lo controlamos. ¿Qué es lo que hace una vida buena? Los vínculos. Pero la gente se puede morir, la gente nos puede no querer, la gente nos puede dejar de querer. Entonces, digamos que lo esencial para nuestra vida está siempre amenazado de pérdida. Y lo no esencial también, por supuesto. Pero entonces esa idea de que podemos tener una vida buena encerrados, como encapsulados, que es un poco la imagen que nos acosa en esta época, particularmente a quienes tenemos mayores vulnerabilidades por ser más viejos. Ustedes todos son muchísimo más jóvenes que yo y son más aguerridos. Pero la pregunta es, no solamente hay que pensar en sobrevivir, aunque por supuesto hay que sobrevivir, pues hay que intentarlo, pero valdría la pena, sería deseable una vida en la que tengamos que estar encapsulados, solos, sin podernos tocar, sin podernos abrazar, sin poder estar presencialmente en ningún lugar por la amenaza del otro. Entonces ahí es donde las emociones nos muestran cuán vulnerables somos. Y por último, las emociones, que ya lo enunciaba Laura, las emociones se experimentan de maneras particulares. O sea, mi miedo no es el miedo de ustedes, y por eso cada quien tiene, la invitación es a que cada quien haga un examen dónde están situados sus miedos, porque mientras no tengamos conciencia de cuál es el miedo que estamos enfrentando, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? ¿Miedo salido de dónde? Pero eso implica que detrás de cada miedo está la historia individual de las personas. Por supuesto, hay que hacer una mirada biográfica y narrativa para comprender nuestros propios miedos. Pero además, las emociones de tener una historia psicológica, personal, biográfica, tienen una historia social. Esto es muy importante entenderlo porque yo creo que hemos sido socializados en lo que yo he llamado el círculo vicioso de las emociones, que arrancando del miedo nos va a llevar a emociones terribles, y eso es lo que nos han enseñado. Esto tiene esa parte negativa, o sea, digamos que transportamos las emociones públicas en las que hemos crecido, las repugnancias, los ascos, los odios, los miedos heredados, ¿sí? Pero también tiene el lado positivo y es, bueno, si entonces no tenemos un libreto emocional estático desde que nacemos, también las emociones se pueden cultivar, y esa es la tarea de la forja de una cultura política pública. Cultivar emociones que sean proclives a la inclusión del otro y mantener a raya las emociones en las que hemos crecido, pero que ciertamente nos han llevado, cuando menos, a lo que Adela Cortina llama aporofobia. Yo creo que en la pandemia se va a poner muy claro esto, porque naturalmente que la pandemia ha afectado, no únicamente, pero por supuesto que al principio todo el mundo estaba muy ilusionado de que todos éramos iguales frente a esta situación. Después de 6 meses sabemos que no todos somos iguales. Hay gente que tiene que salir a la calle. Alguna de la conversación del miércoles pasado decía: yo salgo a la calle porque me encanta ponerme vestidos y me expongo a que me digan toda suerte de piropos, pero no voy a sacrificar vestirme como me gusta por eso, ¿sí? Hay gente que sale a la calle porque le gusta salir a la calle, pero hay gente que necesita salir a la calle para comer. Entonces estas diferencias van a ir marcando cómo el sector menos favorecido económicamente de la sociedad va a terminar siendo el objeto del discurso del miedo y del discurso del odio. Habrán ustedes oído que los empleados, los choferes, son el lugar de la amenaza social. La gente cree que su familia no, también, por supuesto. Pero cómo se van discriminando a partir de las emociones
un tipo de ciudadanos de otros y unos suscitan miedo, mientras que otros no. Entonces, esa historia social de las emociones es lo que determina también nuestras actitudes y nuestras acciones políticas inmediatas. Yo les decía que las emociones son las que motivan a actuar. La razón es inerte. La razón no sirve para muchas otras cosas, pero uno les habrá pasado en la vida 1000 veces que a uno lo convencen con razones y sin embargo uno dice, bueno, sí, tiene razón, pero igual no me da la gana, ¿no? Entonces las motivaciones para actuar son emocionales. Entonces eso nos lleva a pensar ciudadanía como cultivo emocional de nuestra humanidad, o lo que de otra manera se podría pensar, y yo he llamado la textura emocional de la democracia. O sea, esos tipos de emociones, esas que son proclives al odio y la exclusión, y las que son proclives a la inclusión del otro, cohabitan en nuestro corazón. Entonces, como que la lucha por la democracia hay que jugarla primero en ese lugar, antes de pensar que los enemigos están afuera. Los enemigos y los amigos están dentro de nosotros. Entonces, el proceso de construcción democrática es una tarea que empieza por la autoobservación y el autocultivo. Es muy difícil, pero Nussbaum tiene una frase que a mí me encanta y es muy difícil transitar de unas emociones a otras. Eso no es una cuestión de un acto de contrición y arranquemos a hacer otros, todos lo sabemos, pero se vuelve imposible si nunca empezamos. Entonces lo que queremos hoy es invitarlos a que por lo menos tengan una pista y se entusiasmen a que sí vale la pena esa transformación emocional. Y precisando un poco, no todas las emociones son políticas. Las emociones políticas, estrictamente, son las que tienen que ver con la cultura política pública. O sea, los celos, por ejemplo, difícilmente son una emoción política. Las emociones políticas se caracterizan porque tienen por objeto nuestra nación. Cuando hablamos de nación, no lo miren estrictamente, puede ser nuestra localidad, nuestro territorio, nuestra corporación, mi universidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Que tienen por objeto algo que sale un poco del círculo cerrado de mi yo. Tienen por objeto entonces lo público, sus instituciones, sus líderes, su geografía y sus conciudadanos. Esas son las emociones políticas. Entonces, imagínense lo que significa si nuestros conciudadanos solo nos suscitan miedo y desconfianza, cómo construimos bien común. Sí, bueno, profe Ángela, también pues nuevamente agradecerte también por este panorama donde nos caracterizan las emociones y yo creo que un poco transitas también por el miedo, ya también como el nombre del conversatorio de esta noche que hace su énfasis también sobre el miedo y también nos vas dando como unos rasgos que tienen que ver justamente con el miedo como emoción política, aparte que también al comienzo mencionabas pues este acontecimiento de nuestro país del plebiscito y yo también debo decir pues que fue justamente ese acontecimiento lo que instaló en mí también esa pregunta por el miedo como emoción política y cómo también en ciertos momentos el miedo llega como a operar tan fuerte en las mentalidades de las personas, en las mentalidades de una nación, que, bueno, que hacen como que las ideas se distorsionen, los discursos también cambien, se transformen un montón y se dibujen, como tú bien lo decías, esa imagen del enemigo en nuestra sociedad y esa necesidad de temerle a un enemigo porque se pone en peligro y se amenaza entonces también tu vida y tu bienestar. Entonces, creo que ese acontecimiento también, y hablando también las emociones políticas como lo que también atraviesa nuestra historia como país también, creo que eso es un ejemplo pues que nos puede acompañar y que lo podemos recortar con todas las emociones también que lleguen, ¿cierto? Con esa tristeza, claro, con esa decepción, con ese desencanto de lo que fue ese momento. Entonces yo quisiera... no, también sus emociones estaban circulando, por supuesto. Claro, también había otra familia de emociones ahí, claro, también moviéndose. Claro.
Yo quisiera que en estos minutos que nos quedan ya como de conversación entre nosotras, para también dar el lugar a los comentarios que hay en el público, que aparte están bien movidos, hay bastantes, voy a resaltar dos que además me parecen como que son un contraste. De un lado, Sergio Angulo nos dice, miedo al otro, a lo desconocido, la muerte, a nosotros mismos, al peligro, la enfermedad, la violencia deshumanizada. Solamente unos miedos que pone él. Pero luego María Rengifo nos dice, mis emociones políticas me movilizan a salir a marchar, a sentar un precedente, a no quedarme callada ante tanta injusticia. Entonces creo que son como contrastes frente a, bueno, puedo nombrar mi miedo, puedo nombrar mis miedos, pero entonces también qué hago con esos miedos, que creo que es también a lo que vamos transitando, y como lo decía la profe, pues que no es nada fácil. Yo quisiera referirme pues como a una definición del miedo, siendo pues también como un concepto pues también como tan amplio, pero bueno, es una definición que saco digamos de una canción, no es nada pues elaborado así teóricamente, sino que es de una canción que me gusta mucho llamada Miedo, de Pedro Guerra, porque creo que también está la pregunta frente a si el miedo moviliza o inmoviliza, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el miedo nos pone como en esa suerte de pánico, como tú lo decías, ante el que no podemos actuar, pero también como trasciende? Y yo creo que también hay una visión del miedo justamente histórica, que es la que nos invita a no moverte porque puede hacer daño, o sea, que salgas a la calle a marchar puede ser peligroso, entonces no lo hagas, quédate en casa, ¿cierto? Una pandemia mundial es peligrosa porque te puedes morir, entonces quédate en tu casa también encerrado o encerrada. Entonces también cuando el miedo inmoviliza, pero ¿qué pasa con ese miedo cuando entonces lo afrontamos? Y Pedro Guerra en esa canción dice que el miedo es una trampa que atrapó al amor, que es una grieta que agrandó el dolor, es una raya que separa al mundo, una casa a donde nadie va, es una fuerza que me impide andar, es una sombra que el temor no esquiva, es una palanca que apagó la vida, es un lazo que se aprieta en nudos. Entonces, bueno, no sé, queda la invitación para que escuchen la canción y para que nos pensemos también ese lugar del miedo como movilizador, pero también cuando inmoviliza. Entonces, no sé, profe, si quieras contarnos un poquito sobre el miedo, cómo lo has pensado también, cómo compartimos sobre el miedo, y ya luego vamos dándole otro lugar a la conversa. La idea es que, como decimos, nosotros, las emociones tienen una historia psicológica, pero también tienen una historia social. Entonces, psicológicamente el miedo es una de las emociones más primarias, la compartimos con los animales inclusive, y digamos que el miedo, por supuesto, que es una alerta, y me encanta como lo has planteado y como lo plantean en el chat, no hay ninguna emoción ni buena ni mala, ¿no? Lo que importa es un balance emocional, digamos, mejor. Cuando uno está inundado de miedo, pues obviamente está paralizado. Cuando al miedo se le combinan otras emociones, algo de confianza, etcétera, eso nos permite movernos de una manera mejor. Pero quiero subrayar esto. Hay una frase que leí de un libro que publicó un italiano, que yo pensé que era algo, digamos, circunstancial, pero creo que el libro ha calado mucho. Se llama En tiempos de contagio. Es un libro de Paolo Giordano, y me llamó simplemente la atención un pedazo que publicaron en el periódico, esta frase: una vez superado el miedo, desaparecerá también la posibilidad de conciencia. Sí, en cosas tan triviales como que la gente que anda sin tapabocas, supuestamente Trump, ¿no? Está diciéndonos, no le tengan miedo a una estupidez como es esta, y lo que pasa es que detrás de la estupidez hay casi 1 millón de muertos. Entonces, ahí es donde uno tiene que balancear las posibilidades del miedo. Entonces, así como en la vida humana individual, el miedo es la emoción primaria que va a desencadenar todo el círculo vicioso de las emociones. Hay una frase de Nussbaum que a Laura le llamó la atención para que conversáramos, y es que la política empieza donde comenzamos nosotros. Entonces, la política
del miedo, hay una familia de emociones del miedo. Esto nos estamos basando en esta conversación en un libro de Nussbaum que te lo recomiendo mucho, se llama La monarquía del miedo, y el título es muy sugerente. Digamos que el miedo es la emoción monárquica. Un monarca solo necesita que le tengamos miedo para que funcione la monarquía y no intentemos amenazar. Ejemplos en Colombia hay, no quiero dar nombres, pero se conocen políticos que han pretendido ser monarcas. Pero hay otra familia de emociones que es la familia de emociones para la democracia. Digamos, superando la monarquía, porque es que la democracia necesita confianza horizontal, no solo miedo. A punta de miedos no nos volvemos demócratas. Entonces miremos un poquitico la familia del miedo. Imagínense ustedes una espiral, porque el peligro del miedo es que el miedo se solapa y es como un detonante de otras emociones tremendamente peligrosas. ¿Qué quiere decir el miedo? Digamos que la definición es viejísima, es aristotélica. Los griegos sabían mucha cosa que uno simplemente está repitiendo 25 siglos después. El miedo tiene dos creencias a la base. Algo me amenaza, ¿sí? Pero lo importante no es solamente lo que me amenaza, porque a mí me amenazan muchas cosas todos los días, sino que soy impotente frente a la amenaza. Es un poco lo que pasa en las marchas, ¿sí? Claro, las marchas son fundamentales como mecanismo ciudadano, pero cuando uno entiende que puede salir el ESMAD y en una de esas balas, o bueno, si no el ESMAD, otros grupos, en una de esas balas perdidas yo puedo perder la vida, entonces entiendo que yo soy impotente frente a eso. Yo podré controlar que no me pegue mi esposo y eso, a veces, pero probablemente no pueda controlar la fuerza pública, ¿no? Entonces, es una emoción primaria no solo genéticamente, sino causalmente, porque infecta toda la geografía emocional. Miremos un poco cuáles son los efectos del miedo en la vida pública. El miedo se convierte en un profundo problema, lo han dicho muchos, que la amenaza del miedo es que la democracia en esta pandemia está al borde de ser sustituida por regímenes totalitarios donde en principio por miedo la gente le ha ido mejor. O sea, China hoy puede decir, después de que yo no estoy tan segura cómo sería el origen de esa expansión de ese virus, pero de todas maneras ahora se sienten muy tranquilos y resulta que el mecanismo que utilizaron fue el control absoluto. Entonces, ¿es eso lo que querríamos como sociedad? O sea, ¿estaríamos dispuestos a sacrificar todas las libertades civiles para sobrevivir? Pero en fin, entonces, si la democracia exige que nos tratemos como iguales, en igual dignidad, hay por lo menos 8 efectos o 7 efectos del miedo que quisiera mencionar políticamente. Lo primero es que el miedo bloquea la deliberación racional. Esto no tengo que explicarlo. Cuando uno está muerto de miedo, uno ni entiende en qué situación está, o qué argumento o qué tipo de razones va a aceptar. La segunda consecuencia del miedo es que envenena la esperanza. La tercera consecuencia del miedo es que es una emoción absolutamente narcisista. O sea, cuando yo estoy con miedo, sálvese quien pueda, ¿sí? O sea, toda solidaridad, todo interés por el otro pasa a segundo plano. Piensen en un incendio, en una calamidad, la gente pasa pisando otros y lo que sea con tal de salvar su vida. Entonces, impide la cooperación constructiva. O sea, no hay colaboración, no hay cooperación humana dentro del miedo, entonces no hay la posibilidad de un mundo mejor, que un mundo mejor se construye con un grupo de personas. Cuarto, el miedo no solamente impide la cooperación, sino que induce acciones tremendamente egoístas y antisociales. O sea, uno mismo se sorprende de las cosas que uno puede hacer con miedo. Sí, cosas triviales como, por ejemplo, dejar entrar o no dejar entrar una persona
cercana a la casa por el miedo. No sé, estoy pensando en los hijos, estoy pensando en los hermanos, o sea, dejaría uno que se acuesten en su cama, comería uno con ellos en la misma mesa, etcétera, etcétera. Quinto, mina la fraternidad y la confianza. Sexto, lo malo del miedo, lo peor del miedo es que el miedo tiende a tomarnos ventaja. Y uno empieza con un miedo razonable, pero la imaginación, que es la loca de la casa, empieza a poblar el mundo de miedos y entonces uno le tiene, todo se vuelve objeto de miedo, de tal manera que nos lleva a acciones precipitadas y muchas veces vergonzosas con los otros, ¿sí? O sea, hay rechazos, fobias a las personas que son vergonzosas, que uno no quisiera tener. Y lo otro es que lo último es que genera visiones apocalípticas que son muy útiles políticamente para mantener el statu quo. Porque cuando uno tiene una visión apocalíptica, lo que pasa es que se oscurece la visión de soluciones a los problemas reales que sí podríamos afrontar. Entonces, eso es como la caracterización filosófica del miedo, ¿no es cierto? Ahora, quiero mostrarles un poquito qué detona. La primera condición que detona es que hay que buscar culpables. O sea, yo no puedo convivir con el miedo permanentemente. Cuando yo logro culpabilizar al otro, encontrar, como quien dice, un chivo expiatorio, yo de alguna manera siento que recuperé el control. Cuando yo puedo culpar a los chinos o puedo culpar a los rapitenderos, de que son los que portan el contagio, yo de alguna manera puedo mantener un sector de control. Pero la culpabilización del otro genera ira. La ira es una emoción compleja políticamente. Por supuesto que estamos en la política de la ira, ¿no? No creo que no hay que decirlo. Pero la ira tiene dos partes, una que hay que salvar y otra que hay que luchar contra ella. La ira tiene una parte que es indignación, podríamos llamar, porque la ira, a diferencia del miedo, surge después de que yo he recibido un daño directo o en aquellos o aquellas cosas que yo quiero, ¿sí? O sea, cuando, no sé, cuando mi casa la acabo de pintar y llega alguien a echarle y armar un grafiti horroroso, pues sí, me da ira porque, pues, no porque yo sea mi casa, pero mi casa es parte de lo que yo valoro. Entonces, la ira tiene esa parte sensata, que yo creo que es la que está presente en las marchas y en esas manifestaciones de ciudadanía que hoy son cada vez más recurrentes, y esto no puede volver a suceder. Por ejemplo, con el muchacho que mataron los policías, o por ejemplo con la niña trans que también accidentalmente, no tan accidentalmente, terminó muerta en una carretera. Entonces, esa parte de la ira tenemos que canalizarla, pero desafortunadamente en la ira está aunada algo muy complejo, que es la sed de venganza. Es decir, como que siendo muy doloroso el daño que me han causado, parece que yo obtengo cierto placer al pensar, al concebir que quien me causó daño sufra por lo menos lo mismo y ojalá más que yo. Esa es toda la objeción a la justicia restaurativa, a la idea de reconciliación, cuando queremos que la gente pida perdón, se arrepienta y quede, como quien dice, subyugado, sometido. En el fondo eso no ayudará para nada. El creer que con el daño que yo le ocasiono al otro, yo recupero el daño que me hicieron a mí, es total pensamiento mágico. Piénsenlo nada más en una relación de pareja. Después de una tusa, uno desea que la persona se encuentre con una bruja o con un salvaje que le destruya la vida ya que no me valoró a mí. ¿Qué ganaría? Absolutamente nada. Entonces es un pensamiento que no construye nada.
el antídoto de la ira es la compasión. Cuando yo comprendo que el otro también sufre, ¿no? Pero entonces la ira, digamos que sí tiene una parte que tenemos que rescatar para la sociedad, pero Nussbaum propone la idea de ira transicional. En el lenguaje que ustedes han utilizado en la presentación, es como tramitar las emociones. Tramitarlas significa transitar de ellas. Las emociones no son eternas. Si uno, esto sí es un poco del mindfulness del maestro Thich Nhat Hanh, que dice, si usted camina 15 minutos en observación consciente, usted se dará cuenta de que ya no está furioso con la otra persona. Lo que pasa es que a uno le toca a veces mantener la dignidad y mantenerse furioso como para que no se lo salten, pero esa idea de que nuestra dignidad y la justicia dependen de la ira, hay que eliminarla. Es una emoción que nos podría llevar a la exclusión del otro. Entonces, hay que mantener la protesta y la indignación, pero hay que transitar de la idea de venganza. El antídoto no es el perdón, aunque se dice, porque quien perdona queda de alguna manera como en una posición superior de vigilante y espía, porque uno perdona y dice, pero cuidadito, porque si otra vez vuelve a cometer el error, le caerá todo el rigor de mi ira o de la justicia o de lo que sea. Entonces, la compasión es lo que vuelve a rescatar la idea de que podemos confiar uno en otro. La ira suscita no solamente los discursos de odio, que ya son bastante, y las prácticas xenofóbicas, aporofóbicas, homofóbicas y todas las que ustedes quieran, sino que lleva a lo que se puede llamar la política de la repugnancia y el odio. Aquí ya estamos en algo muy serio. La repugnancia sí es una emoción que tenemos que mantener completamente a raya, porque la democracia no puede aceptar que haya un grupo minoritario, aunque sea, que suscite asco o repugnancia al común de los ciudadanos. Detrás de la política de la repugnancia está la marginalización, está la exclusión, está la subordinación, la estigmatización y en últimas la invisibilización del otro. En el fondo, la repugnancia es un efecto de esa cópula que se hace entre el miedo, la culpabilización del otro y la ira. En el fondo, la repugnancia tiene un origen y es que nos aterra nuestra corporalidad, porque la corporalidad nos habla de la finitud. Es muy peligrosa porque es absolutamente visceral. Les habrá pasado que cuando uno algo le repugna de la comida, no sé si le sale un pelo o un mosco, o simplemente algo repugnante, uno siente que le da náuseas y es decir, la repugnancia no se puede fingir. Uno no puede algo que le repugna así sea falta de cortesía, pero uno no lo puede hacer. ¿Qué pasó aquí? Me salió una cosa, bienvenido a notas. Cerremos esto. No sé por qué salió una cosa ahí que no sé. Bueno, hay dos creencias tremendas detrás de la repugnancia. Lo primero es la idea de que mágica completamente de la contaminación. Para ponerles ejemplos concretos, la objeción a la adopción de hijos por parte de parejas gays es fundamentalmente esa, que la homosexualidad se contagia. Pero lo otro es que ante la vergüenza que yo siento de mi animalidad, de mis fluidos, de que soy un ser finito, condenado a la muerte, algunos mencionaban muy a la muerte, ¿sí? Soy un ser mortal. Entonces, el mecanismo psicológico es que yo proyecto eso que no soporto de mí, esa fragilidad, la proyecto en un grupo minoritario al que le doy nombres que típicamente susciten repugnancia. Yo tengo un ejemplo que a mí me impactó mucho, yo poco sé los nombres de los senadores, pero a mí este ejemplo sí me impactó y sobre todo por lo que ocasionó en el Senado.
el famoso senador Gerlain cuando nominó las relaciones homosexuales, relaciones excrementales. El ejemplo es muy gráfico. Lo que hace es vincular algo que por supuesto es un acto de amor como cualquier acto de amor heterosexual, pero al vincularlo con que es excremental, lo estamos vinculando con algo que típicamente nos han enseñado a que sea repugnante, que son las heces, ¿no es cierto? Entonces, es esa asociación, que la misma que cuando se dice que los negros tienen una sexualidad desbordada, que es como animal, entonces eso suscita repugnancia. Si ustedes leen todo el lenguaje de los nazis frente a los judíos, está tejido de esas asociaciones en el lenguaje, que entonces yo vuelvo al otro cucaracha, vuelvo al otro rata, vuelvo al otro alimaña. Lean el discurso político y verán que está poblado de expresiones de la repugnancia. Ahora, ahí está el racismo, está la homofobia, está el antisemitismo, por supuesto. Lo que importa es entender que esto no es natural, porque la repugnancia no es una emoción primaria. La repugnancia surge cuando el niño es entrenado para ir al baño, donde típicamente nuestro lenguaje de madres o de padres es gas, sucio, ahora el niño está limpio, ¿no? Entonces como que ahí suscitamos repugnancia. Lo que pasa es que lo importante entender es que la repugnancia es proyectiva. O sea, yo proyecto sobre personas, sobre grupos, las ideas repugnantes de cosas que realmente sí pueden ser repugnantes digamos, naturalmente. Y la última emoción que pertenece a esta familia del miedo, que es completamente la emoción en que estamos siendo educados. Hay que fijarse mucho ahora que los niños están en la casa, porque los niños están sufriendo esta familia tremendamente. Y es la envidia. La sociedad de la competitividad es una sociedad que nos hace ver a nuestro compañero con envidia. La envidia no es simple emulación. La envidia es la emoción que cree que solamente si el otro pierde lo que yo quiero poseer, yo me siento contento. Es decir, yo no quisiera tener lo mismo que tiene el otro. Yo solo estaría satisfecho si el otro lo pierde y lo tengo yo. Por supuesto, es una emoción tremendamente corrosiva. Entonces está focalizada en que vemos al otro como un rival, y el deseo de la envidia realmente es arrebatar al otro lo que tiene. La sana emulación es, por ejemplo, si yo veo que, no sé, Laura tiene un pelo bellísimo que la pandemia no le ha desorganizado como a mí, pues sí, me encantaría tener un pelo más fácil que el que tengo, lo cual no significa que le voy a arrancar el pelo, ¿no? Es decir, no voy a atentar contra su pelo, ¿me entienden? Es decir, emular, claro que es bueno, tener a otros de ejemplo es bueno, hay gente más bonita que uno, hay gente más inteligente que uno, etcétera, etcétera. Entonces, moverme, oiga, a mí me gustaría ser como ellos, magnífico, pero envidiar es otra cosa completamente distinta. Entonces, la envidia lo que genera es una hostilidad hacia el afortunado. La idea de hacerle cualquier trastada que se pueda. Esto en los colegios ustedes lo verán y se acordarán. En el fondo, la envidia lo que muestra es impotencia, y la envidia tiene un problema en nuestras sociedades, y es que la desigualdad social es tal que es casi imposible realmente pensar que la gente pueda alcanzar lo que otros tienen. Todos nosotros que estamos aquí oyéndonos en un tema tan interesante, por supuesto, estamos en unas condiciones de privilegio, ¿no? Ya poder estar aquí es un privilegio. Pero en el fondo, la envidia viene de la inseguridad y del miedo. Es una pasión que uno muchas veces oculta porque está muy camuflada, pero es una pasión muy común. Ahora, esto naturalmente es un círculo, una espiral, que está relacionada en última instancia con que se potencia el miedo, y todas esas emociones son potenciadas por el miedo. Ahora, si entendemos eso así, entenderemos la importancia de tratar de ver cómo transitamos de la familia del miedo a la familia de la esperanza.
pero no sé si aquí hacemos, si quieres formular como otra pregunta. Sí, bueno, se nos está acabando el tiempo, te cuento. Faltan 15 minuticos para terminar. ¿Faltan cuánto? 15 minutos para terminar. Bueno, pero entonces hablemos de Familia de Esperanza. ¿Cómo? Entonces tenemos que darle tiempo a la Familia de la Esperanza. Sí, un poquito de tiempo a la Familia de la Esperanza, claro, porque también era como otra promesa también de este espacio, ¿cierto? De mirar cómo también juntos y juntas nos pensamos unas alternativas también para tramitar ese miedo, desde lo que ya hacemos, desde lo que nos han dicho aquí en los comentarios, por ejemplo, también de cómo afrontarlo, de cómo salir a la calle también, aún con miedo, pero haciéndolo, ¿cierto? Cómo también, digamos, colectivamente podemos instalar como una especie de prácticas, de otros discursos también, de otras formas que nos den como un paso de este miedo tan tremendo que nos has planteado, ¿cierto? Con tantas aristas también, que también es sumamente cotidiano, porque yo siento que a partir de todos los rasgos que nos diste del miedo, es posible pensar como todos los espacios que atravesamos, ¿cierto? Como todos, la calle, la escuela, las familias, la política, pues esta política también, digamos, de lo que nos gobierna, de estos gobernantes que se han elegido en este país. O sea, es que nos atraviesa completamente como toda nuestra existencia. Entonces, como también esos rasgos tan fuertes del miedo, yo te escucho y quedo como así muy impresionada, cómo pasarlos también como a lugares más esperanzadores, que nos hablen más también como de libertad, de construcción también social y de reconstrucción también del tejido social. Y bueno, y quería entonces en ese sentido resaltar una pregunta de una compañera aquí del público, de Samara, que nos pregunta por la inclusión. Dice, ¿cómo cultivar las emociones para esa inclusión del otro, de lo otro? Y yo creo que es una pregunta que nos puede entonces llevar un poco a hablar de la Familia de la Esperanza, entendiendo pues también, porque hay otro comentario muy interesante de Tefa Guzmán, que el término inclusión también puede llegar a ser muy problemático cuando lo pensamos pues en términos también de políticas públicas, en términos del gobierno, también qué pasa ahí como con la inclusión y para qué, cuándo hablamos de inclusión y para qué, ¿cierto? Pero entonces tenerlo como ahí en esa tensión y poder con estas preguntas, entonces... Es interesante esa pregunta, no lo había pensado, pero me parece muy interesante ver cómo, o sea, me parece interesante de la pregunta cómo el uso del lenguaje, digamos que captura conceptos e ideas que están en el lugar de la resistencia, pero que son apropiadas y entonces van a significar, digamos que más de lo mismo, ¿no? Pero con la inclusión no lo había pensado. Me voy a concentrar un poquito en la primera pregunta que sacaste, porque la pregunta denota que han entendido muy bien de qué se trata. El tema de fondo es cómo pasamos de la exclusión, del odio, de la repugnancia a lo otro, cómo pasamos a una sociedad, claro que ya no sé qué palabra usar después de esta salvedad, pero voy a seguir usando inclusión por el momento, tal vez tengamos tiempo de discutirlo un poco mejor. Yo quisiera terminar leyéndoles un parrafito de un libro de literatura que se llama El hombre invisible. Es un libro escrito por un negro ya, por supuesto, hace más de 50 años, cuando ya no estaba la esclavitud, pero las prácticas seguían y como ven ustedes siguen. Toda la familia del miedo lo que hace es invisibilizar al otro, a varios otros, ¿no es cierto? Y miren qué es lo que se siente cuando uno es invisible. Soy un hombre invisible. No soy uno de aquellos trasgos que atormentaban a Edgar Allan Poe, ni tampoco uno de esos ectoplasmas de las películas de Hollywood. Soy un hombre real, de carne y hueso, con músculos y humores, e incluso cabe afirmar que poseo una mente. Sabed que si soy invisible, ello se debe tan solo a que la gente se niega a verme. Soy como las cabezas separadas del tronco que a veces veis en las barracas de feria. Soy como un reflejo de crueles espejos con duros cristales reformados. Cuantos se acercan a mí solo ven lo que me rodea o inventos de su imaginación. Lo ven todo, cualquier cosa, menos mi persona.
Mi invisibilidad tampoco es cuestión de un accidente bioquímico de mi piel. La invisibilidad a la que me refiero, esto quisiera dejárselos para que entiendan el peligro de la familia del miedo. Ojalá se lo graben. La invisibilidad a la que me refiero haya su razón de ser en el especial modo de mirar de aquellos con quienes entro en contacto. Es una cuestión de la construcción de sus ojos internos, son los ojos de la imaginación, de esos ojos con los que miran la realidad a través de sus ojos físicos. O sea, es como si tuviéramos una lente detrás que nos hace ver con cristales deformados al otro. Y entonces cuando esto pasa, uno empieza a dudar de sí mismo, a dudar de su propia existencia. Esto es el bullying, esto es todas esas cosas, ¿no? Uno se pregunta si en realidad no es más que un fantasma en la mente del prójimo, algo así como una imagen de pesadilla que el durmiente procura con todas sus fuerzas desvanecer. Cuando uno siente eso, comienza a volver, impulsado por el resentimiento, los empujones que la gente le propina. Uno experimenta la dolorosa necesidad de convencerse a sí mismo de que existe de veras en el mundo real, de que uno participa en el eco y la angustia de todos y uno crispa los puños, ataca, maldice y blasfema para obligar a otros a que reconozcan su existencia. Sin embargo, rara vez lo logra. Esto es para que entiendan un poco el origen de la violencia, del resentimiento social. Pero bueno, pasémonos un poco al vaso medio lleno. La idea es tránsito, ¿sí? No es eliminar las otras emociones, es como tratar de crear escenarios personales y públicos en los cuales podamos encontrar recursos para el tránsito. La familia de la esperanza, la política de la esperanza, requiere fundamentalmente dos cosas. Requiere una visión amorosa e imaginativa de la situación. Y para esto, ustedes están preguntando un poco por recursos. Hay un recurso fundamental que yo creo que en la pandemia ha tenido una importancia enorme. He visto que en Medellín, igual en Bogotá, aunque menos, que son las artes. O sea, todo este despliegue callejero, todo este intento de poner las artes en las pantallas y no sé, aquí pasan músicos, por supuesto pidiendo dinero, pero hay que valorar que también están haciendo un esfuerzo, es distinto al que grita, dame algo de comer que me estoy muriendo de hambre, alguien que puede tocar una canción y cantarla. El hecho de que Laura haya traído la canción también es importante, yo creo que para los jóvenes, la música en particular y el cine serían dos recursos fundamentales. Para generaciones anteriores lo fue más la literatura, pero yo creo que ahorita hay que valernos del cine y de la música mucho más. Entonces, ese es un requisito fundamental, pero también necesitamos un espíritu deliberativo y la crítica racional. O sea, no estamos proponiendo un fundamentalismo de las emociones. El fundamentalismo de las emociones sería tan peligroso como el fundamentalismo de las normas o de las leyes. Necesitamos siempre, para que las emociones políticas tengan curso, pero a la vez propendan por la democracia, necesitamos una robusta cultura política crítica, cosa que en Colombia es muy pobre. O sea, es la asignatura de la que carecemos. Creo que Estanislao Zuleta, a quien honra la corporación, fue alguien que se preocupó justamente porque la cultura política pública transitara, no por las aulas de los privilegiados, sino por los parques, por los cafés, por sitios donde se podía pensar en público. Y para una cultura política pública sólida, requerimos dos dispositivos básicos. Me da pena la autorreferencia, pero la filosofía es uno de ellos. O sea, la filosofía sí nos ayuda a ver el mundo como un mundo donde hay distintas perspectivas, donde lo mismo, la filosofía es humilde, la filosofía no da soluciones, pero la filosofía tiene la voluntad de que hay una comunidad de interlocutores válidos, una comunidad de razones y no una polarización de falsas verdades. Esa es la verdadera filosofía. No quiero decir que todos
los practicantes seamos tan virtuosos. Pero el otro dispositivo que yo creo que es lo que hay que impulsar en iniciativas como estas, conversacionales, es que tenemos que ir ganando discurso político sensato. O sea, todas estas cosas que son la politización de las subjetividades corren un riesgo, y es que pasen por ser, o sea, hay causas, el medio ambiente, la comunidad, el abecedario, muchas causas que en este momento están movilizando a la gente y se están afiliando a ellas como motivo de realización. Eso es una esperanza social, pero hay que tratar de ver cómo volvemos eso cultura política que de todas maneras presione y realmente haga resistencia pública para transformar las patologías del sistema social. Esa es una tarea que yo creo que la conversación y espacios como este puede propiciar. Entonces, el espíritu de la esperanza o la familia de la esperanza está tejido de tres emociones, o sí, digamos como de tres actitudes fundamentales. Primero, tal vez hay que caracterizar un poquito la esperanza. La esperanza no es, digamos, la pasividad a ver qué cae del cielo o del infierno o de donde creamos que cae. La esperanza requiere acción y compromiso. Es una energía para actuar en pro de una idea que valoramos y de ideales que deseamos. Entonces, la esperanza, antes que todo, es una lente de mira, ¿sí? Es como la manera como afrontamos la vida. Pero además de eso, la esperanza es un hábito práctico. La esperanza hay que cultivarla. Es una elección. Yo elijo esperar o elijo temer. Hasta un cierto límite, por supuesto. Pero aquí hay que tener en cuenta, como, no sé si aquí habrá gente que teje o borda, pero son actividades que nos muestran que la esperanza se teje en pequeñas puntadas. O sea, si yo quiero tener un saco en un día, es mejor comprar una máquina, pero entonces el tejer es otra cosa, ¿sí? Son pequeñas puntadas de que en cada día yo rescate. No sé, ella habla, por ejemplo, de que cuando va a su coro, eso le da esperanza, de que cuando en medio de que ganara Trump, ella vio que sus compañeros de la Universidad de Chicago, digamos que le daban soporte emocional y eso valía la pena seguir luchando por la enseñanza. Esas son pequeñas fuentes de esperanza. No hay que esperar que todo va a cambiar mágicamente porque eso no va a pasar. Yo por lo menos estoy segura de que no lo veré. Entonces, si es una lente de mirada y un hábito práctico, políticamente tiene que estar conectada con el respeto a la independencia de conciencia de los otros. O sea, en últimas es esperanza en un mundo mejor, pero es esperanza en los otros, ¿no es cierto? Es esperanza intramundana. Entonces, fíjese cómo la esperanza es democrática mientras el miedo es monárquico. El deseo del miedo es controlar a otros, ¿no? O sea, lo peligroso de estar con alguien que tiene mucho miedo es que se convierte en un dispositivo de control insoportable para los que viven con él. Entonces, la esperanza es determinante para la ciudadanía democrática, pero está basada en otras dos emociones, ¿sí?, que son la confianza. Es una emoción muy difícil en el mundo que vivimos, yo lo sé, pero es la primera emoción moral que surge en el niño cuando descubre la gratitud y descubre a sus padres no solamente como aquellos que hay que esclavizar, sino como aquellos con los que se puede reciprocar y amar. Hay como dos niveles de la confianza. Lo primero es que hay que creer en que lo que esperamos tiene alguna posibilidad de lograrse, pero no como milagro. Por eso si caen en cuenta, esperanza, amor y fe son las tres virtudes teologales, pero hay que traducir esto al lenguaje no religioso, porque no todo el mundo es musical religiosamente. Pero que es algo que queda posibilidad de lograrlo, pero caigan en cuenta cómo. Con el esfuerzo y el entusiasmo de seres humanos imperfectos.
¿sí? O sea, el ideal de la perfección hay que sacarlo de nuestras vidas, es propio de la sociedad del rendimiento y es mucho el dolor y el sufrimiento que ha causado en la historia de la humanidad. Toda esa meritocracia de las universidades gringas y las universidades de élite ha generado muchos suicidios y vidas muy tristes, muy malogradas. Entonces, la esperanza es que seres vulnerables, y vulnerables somos todos, ¿no? Ya les dije por qué, porque necesitamos del aprecio del otro para tener una vida lograda. Entonces, no es una esperanza irreal. No se trata de creer en un mundo sin conflicto, sin lucha, sin dolor. Eso sería, como dice Cavafis, ese mundo no sería deseable. Eso fue lo que le ofrecía la maga Circe. Y él dice, no, yo prefiero a mi Penélope y prefiero Ítaca con todas las guerras y con todas las cosas que este mundo tan perfecto. Es una esperanza que se tiene que tejer en actos cotidianos de solidaridad, de justicia y reconocimiento. Entonces, la confianza es hallar la belleza en lo próximo. No sé, el pedacito de jardín que tengo, el barrio por el que puedo transitar, el supermercado que tengo a mano, las personas que puedo ver. Y el segundo nivel de la esperanza es una confianza, de la confianza es una confianza más sutil, es una confianza en las relaciones humanas. Confiar en que los otros, por horrores que hayan hecho, y esto políticamente es muy importante para salir de la ira, toda persona es más que sus actos. Este es el criterio moral por excelencia de la dignidad humana. Por atroces que sean los comportamientos de alguien, hay que confiar en que la persona es más que sus actos, entonces puede mejorar y puede cooperar socialmente. O sea, no hay malos por naturaleza. Yo en eso no creo. Hay gente que lo cree, yo personalmente no creo. ¿Qué significa confiar en los otros? Es tratarlos como personas con una vida interna valiosa, con una perspectiva de mundo propio y con emociones similares a las nuestras. Ahora, esto requiere, la confianza es una apuesta que no es un contrato. O sea, cuando a mí me contratan y me van a pagar un salario, no están confiando en mí. Hay una serie de cláusulas que si no cumplo me botan. La confianza es como cuando uno en un bote de remo se lanza a un lago, pues uno sabe que si solo rema una persona, la barca solamente se mueve en círculo. Ambos, si queremos llegar, tenemos que confiar en que el otro va a remar. Esa es la idea de la confianza, pero es más allá de la evidencia, ¿no? Eso es lo que tiene de parecido con la fe. Eso es Kant, perfecto. Perfecto. Y la otra emoción fundamental es el amor. El amor se dice de muchas maneras. No estamos hablando solo del amor erótico, ni del amor entre los próximos, ni de las amistades. Como emoción política, es más bien el amor cívico, como que luchemos por ideales, por ejemplo, por poder transitar por la calle. A mí eso en Bogotá, yo no sé si ustedes vienen con frecuencia a Bogotá o hay gente de Bogotá, pero realmente Bogotá se ha vuelto una ciudad muy inhóspita porque la calle es horrible. Yo no sé, el otro día mi hijo que vive fuera me decía, mamá, pero cuando nosotros éramos chiquitos salíamos a los parques y a la calle. Le dije, sí, él tiene 40 años, le dije, en 40 años o en 35 años la ciudad se ha vuelto verdaderamente horrorosa. Entonces, está conectado con la idea de ver a todo otro y a todo nuestro espacio social, público, como un espacio de seres humanos, capaces de cierto nivel de bondad, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, la actitud que se tiene típicamente frente a los indigentes, que están inundando la ciudad. Ahora son todos los venezolanos también que no tienen que comer. Entonces, si frente a esta gente se tiene ese espíritu de amor de conciudadanos, no lo voy a entrar a mi casa ni lo voy a hacer vivir en mi casa probablemente, pero sí podría tener por lo menos una sonrisa o un gesto generoso. Entonces, todas las emociones que sostienen una sociedad decente, esto es la tesis fuerte de ella,
el subtítulo del libro Emociones Políticas se llama ¿Por qué el amor es necesario para la justicia? O sea, no es que es un accidente, no es un adorno, ¿ok? Tienen sus raíces en el amor o son formas de él. Para una sociedad democrática no basta con el respeto. El compromiso imaginativo es cultivado por el amor y por eso importa para la justicia. Ahora, el amor político es polimorfo y tiene un valor intrínseco en política porque es una familia de sentimientos más que una emoción particular que determina al buen ciudadano. Es decir, el ciudadano que participa tiene que amar de alguna manera a sus conciudadanos. Entonces, fíjense que aquí volvemos a cerrar el círculo de alguna manera, porque el movimiento va del amor a la escucha comprensiva y compasiva, al diálogo distinto a la polémica y desde el diálogo de donde surge la esperanza social. Yo dejaría por ahí. Creo que ya nos volamos el tiempo. Bueno, nos pasamos unos minuticos, pero no creo pues que haya problema. No, pues es que es fascinante escucharte. Realmente, pues como están diciendo por acá en el chat, hay un montón de agradecimientos, de palabras pues que valoran un montón este espacio, este momento también de reflexión que podemos tener, que podemos seguir cultivando, seguir tejiendo justamente a través de lo que tú también tan generosamente nos has compartido. Entonces, yo creo que es momento pues de ir cerrando. De todas maneras, creo que se presentó esta noche un panorama bastante amplio, interesante, confrontador también, Sí. de todo este mapeo, geografía, también de las emociones. Creo que realmente acertamos cuando llamamos al conversatorio, a la conversación del miedo y otras emociones políticas, porque creo que sí tuvimos también como el tiempo para darle lugar y detenernos un poco a otras emociones políticas, ¿cierto? Y no solamente el miedo. Creo que es importante lo que nos invitas a pensar en cuanto al tema de que es un tránsito, de que no es cuestión de dejar entonces de un lado, tirar a la basura de un lado el miedo, el terror, todo esto pues de la familia, de las emociones del miedo, de la ira, sino también o sea, saber que existen y justamente es lo que hace que la vida no sea perfecta ni que seamos seres perfectos porque ahí están y el asunto también es cómo vivir con ellas, pero cómo acompañarnos entonces de otro tipo de emociones, de otro tipo de herramientas y de dispositivos también, como tú bien lo decías, que nos abran también la puerta a otra gran familia, como es la familia de la esperanza, que también es grande y que también impresiona saber todo el potencial que tiene, todas las posibilidades también que tenemos para habitar también con esta otra familia. No, la familia del miedo no es lo único que nos gobierna y creo que yo en lo personal me quedo hoy con esa sensación, también viendo pues los comentarios. Bueno, no sé si quieras... Una mirada muy rápida a los comentarios. Yo les agradezco mucho el espacio y también les agradezco mucho el reconocimiento que le han dado a nuestra conversación. Incluso he visto gente fuera de Medellín, inclusive hay por ahí uno que otro alumno mío de Bogotá. Les agradezco mucho su presencia. Realmente lo que aviva la vida de un maestro es suscitar algo, tocar el corazón de algunos discípulos y esa es la experiencia con la que me voy. Espero que me vuelvan a invitar, de verdad, fue un espacio muy especial. Bueno, ojalá nos podamos volver a encontrar para seguir conversando de este tema, porque realmente me apasiona bastante. Entonces, agradecerles. ¿Cómo? Una interlocutora excelente. No te debería hablar mucho, pero planteaste unas preguntas muy lúcidas. No, la idea igual hoy era poder escucharte también y que pudiéramos justamente tejer juntas esta conversación. Entonces, bueno, a las compañeras y compañeros de la maestría que se conectaron, también agradecerles a la corporación, a todo este equipo de trabajo de la conversación pública, la conversación del miércoles, que es el proyecto. Hubo bastante gente, ¿no? Hola. Pues al parecer sí, sobre todo que hubo mucho movimiento en el chat, entonces es muy agradable pues también habernos sentido tan acompañadas esta noche. Entonces, bueno, yo creo que es momento de dejar por acá, lastimosamente, y bueno, y hasta una próxima, y mil gracias y un abrazo. Gracias, hasta luego.